acetilación de las histonas y de esa manera promover una mayor memoria en las hembras. Entonces, finalmente lo que hacía este 17 estradiol era que ayudaba a pesar de que normalmente disminuía esta acetilación de las histonas, el 17 estradiol podía hacer que esta acetilación se vaya ocurriendo. Entonces, de esta manera, las hembras ya a una mediana edad, al momento de inyectarle este 17 estradiol, sí se producía esta acetilación y sí conservaba su memoria. ¿Cómo puedes saber si aquí se Mira, niña, este artículo que tú has leído, quiero que lo compartas con dos compañeros para la presentación de la publicación. Quiero que lo presentes ese artículo completo, entre tres, y hacen la presentación, porque me parece interesante en la memoria. Yo había leído algo acerca de la memoria, pero tú me traes la acetilación de la cistona. Es nuevo para mí. Entonces quiero que lo prepares, todo por mí. A ver, atienda. Tenemos un problemita con el grupo. El análisis bibliográfico, muchas veces nosotros encontramos términos que no sabemos de qué se tratan, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, o no lo conocemos. Incluso yo no conozco todos los genes, es imposible, 28.000 genes a veces los de memoria, es imposible, o que ustedes se los aprendan, tampoco les exijo que se aprendan, pero sí necesito que se introduzcan un poquito más en el artículo. Leen el abstract, le sacan el que hicieron como hicieron que obtuvieron y refuerzan el conocimiento leyendo el artículo completo. Y si encuentran un término que no saben qué función tiene algún gen, busquen en la página de Google, le buscan qué significa ese gen, qué función tiene ese gen y me complementan. Claro que no quiero que me digan, me hablen demasiado, pero sí que me hagan entender todo lo que ustedes entendieron el tema. Es lo que yo los entiendo, porque yo conozco la mayoría de las terminologías, de los genes y todo lo demás, pero yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, debemos profundizar un poquito más en el tema, un poquito más. Los otros grupos lo han hecho muy bien. Este grupo todavía tiene un poquito de deficiencia en el análisis bibliográfico. No se asusten, porque esto es un proceso que todos tenemos que pasar por este proceso. Va a llegar un momento que va a ser esto fascinante. Les comento antes de entrar a la clase. Yo considero que venir aquí a sentarme y hablar una hora y media de una clase que la podría dar virtual, considero que es una desperdiciar mi tiempo en venir en el carro, gastar gasolina, hacer tantas cosas cuando yo lo podría hacer desde la comodidad de mi casa, de mi consultorio. Entonces estoy proponiendo hacer un proyecto a las autoridades académicas para que las clases sean virtuales. Desde la comodidad de nuestra casa, un día sábado en la mañana puedo darle las clases no a un grupo, sino a todo el grupo. Y luego citarlos para el día que les toque el horario, venir y dar las lecciones, pero un poquito más profundas. Entonces, en base, como quiero hacer eso, porque eso se puede hacer, la academia del siglo XXI, las universidades del siglo XXI dicen que ya no son las universidades con edificios inmensos, aulas con aire acondicionado, con infocus, con tantas cosas, es un desperdicio de dinero. Las universidades del primer mundo ahora las clases la mayoría son en línea, que son teóricas. Entonces podemos hacerlo, lo podemos adaptar. De esa manera estoy tratando, he hecho contacto con una empresa editora de cine para que me grabe las clases. Pero claro, las voy a grabar yo y que me la editen, porque a veces me equivoco en el proceso, se me cruza algo y yo tengo que, el conocimiento lo tengo que mandar totalmente pulido y bien estructurado. Entonces estoy tratando de conseguir una empresa que me haga la edición para montar en un programa y mandar a los estudiantes que lo hagan. Pero para eso necesito la justificación, porque tengo que hacer un proyecto. Entonces, dentro de la justificación están ustedes. ¿Ustedes creen que podrían, la pregunta es la siguiente, ¿ustedes creen que podrían recibir las clases en línea en vez de estar en físico, en vez de que tengan que venir acá, en vez de que tengan que estarse gastando gasolina y todo lo demás, como en su casa? Hacen la mano de que si están de acuerdo y los que no están de acuerdo.
que debería ser en línea esta clase. Bien, lo acepto todo, lo acepto todo. La mayoría quieren que sean presenciales. Hasta cierto punto le digo que la clase, cuando es pedagógica y es controlada, se puede llegar bien y ustedes la pueden repetir en el ordenador 3, 4, 5 veces si quieren la misma clase, y de esa manera van a aprender un poquito mejor. Es lo que se utiliza en las universidades del siglo XXI. Por un lado, ya un momentito, ya te entendí. Por un lado. Por otro lado, en la presentación de los temas, que ya Gina le va a dar, y está estructurando los grupos y le va a dar los temas, y hay un cronograma que tiene que cumplir para dar el examen frecuente, que tiene un costo de 3 puntos. En ese examen tiene que ser máximo 3, 4 diapositivas por alumno. O sea, máximo debería haber unas 10 diapositivas por todo el grupo. La presentación, sumamente pedagógico, no a leer aquí y ponerle una traducción de lectura, no, entender el tema. Y si quieren comer la pizza, la cogen y explican en la pizarra. Pero tiene que ser bien pedagógica, bien clara, bien definida los temas. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer. Ese examen que ustedes van a dar frecuente, lo vamos a grabar. Uno de los tres lo va a grabar. Mientras el uno habla, el otro lo graba. Lo vamos a grabar y esas grabaciones las vamos a compartir con los demás estudiantes de las otras aulas, de las cátedras de genética de los otros grupos y con los profesores. Porque lo que ustedes están hablando aquí, lo que están aprendiendo, no aprenden ninguno. Ustedes están aprendiendo el mejor método para autoeducarse, para autoprepararse. Porque esa es la única manera de ser el top. No hay otra manera. Es el mejor método. Hoy día estoy de revisor externo de una maestría de genética molecular de la Universidad Equinoccial de Quito, y veo que ellos y la que está dirigiendo esa maestría fue alumna mía, está dirigiendo la maestría siguiendo la misma pedagogía que ustedes están utilizando, el análisis del acta, que es el mejor método, y yo aprendí de los franceses. Entonces, vamos a grabar y eso lo voy a compartir, le voy a mandar a todos los profesores de la universidad para que vean el nivel de preparación que ustedes están alcanzando, para que ellos sigan el ejemplo y los demás profesores salgan de esa metodología pedagógica que no sirve para nada, entra por aquí y se va por allá. Entonces, quedamos de acuerdo en que vamos a hacer eso de ahí lo mejor, porque van a ser grabados, lo mejor que puedan hacer. Esto no es una charada, aquí lo que yo les enseño no es bíblico, es verdad. Ustedes están aprendiendo el origen más profundo molecular de lo que ocurre en los fenotipos a una enfermedad. ¿Sí está claro? Entonces, los análisis biográficos posteriores a cuando topemos cáncer, ustedes van a aprender todo. Ustedes van a salir expertos en cáncer, porque la mayoría de las enfermedades están relacionadas con los cánceres. Bueno, en todo caso, pónganle más empeño. Yo como profesor, me siento complacido, me siento muy a gusto, me siento emocionado de ver que ustedes estoy cumpliendo con el objetivo que me propuse. Ustedes están respondiendo, ustedes son unos jóvenes esponjas. Me los subestimaron y me los tiraron al piso cuando me dieron la cátedra. Me dijeron que son chicos de tercer año, que no tienen un nivel de preparación alto, que no van a entender nada de genética, lo contrario. Le hemos tapado la boca con una buena bofetada. Y esa bofetada se las voy a mandar a los profesores, se las voy a mandar en video para que vean que no se subestima un estudiante. Un estudiante es capaz de aprender, dándole las herramientas necesarias, es capaz de aprender como una esponja, más que nosotros, más que el propio profesor. Entonces, ustedes mantengan ese ritmo, mejoren ese ritmo, mejórenlo para ustedes, no para mí. Yo sé genética molecular, ustedes mejoren. Ustedes
son los futuros profesores de la universidad y los futuros investigadores. Lo que ustedes hacen, no solo están aprendiendo genética molecular, no solo están aprendiendo, no estoy enseñando clínica, están aprendiendo metodologías de investigación, porque lo que hacen los investigadores en los temas que ustedes tratan, ustedes van abriendo su mente y al que le guste investigar podrá seguir los mismos procesos. Hacer un estudio en el Ecuador siguiendo los mismos pasos, siguiendo las mismas variables, siguiendo las mismas hipótesis, siguiendo la misma metodología, ¿no? Entonces, de corazón les digo, estoy complacido como ustedes han trabajado. Me siento a gusto y espero que en la presentación de los temas, que vale 3 puntos, ustedes sean los mejores y que me enseñen. Yo aprendo. Yo no tengo tiempo para estudiar y hay tantas publicaciones. No tengo tiempo, pero con ustedes aprendo. 3, 4 publicaciones diarias se me van quedando en mi cerebro. Ahora sí, joven, disculpe, ¿de qué se trataba? No, que yo le decía que lo de línea, eso podría dar a lo de posgrado. Porque en el pregrado todavía yo creo que estamos nuevos en esta materia. Depende de la materia. Por ejemplo, es absurdo que le den inglés aquí en un aula. Es absurdo. Es lo más absurdo de recibir una clase de inglés. Es lo más absurdo de recibir una clase de biología. Si hay programas en 3D virtuales que uno puede aprender en tiempo real viendo todo lo que es. Es absurdo que le enseñen bioquímica en esos laboratorios de prehistóricos donde le enseñan el reactivo de Biuret, el reactivo de Roberts para ver las proteínas, el de Biuret para el ácido acético para ver la glucosa, todo eso es historia. La bioquímica actual es utilizar un programa que se llama el PDF, el programa PBD, un programa donde yo pongo la proteína y pongo la interacción con el ligando, los aminoácidos, las macroproteínas, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas iónicas, aprendo todo en un programa y lo más simple. Entonces nosotros tenemos que ir marcando la diferencia entre la mayoría de la docencia, el método que se utiliza, enseñándoles cómo tenemos que dirigir esta universidad. Yo no soy político ni me meto a hablar con autoridades, nunca voy a saludar al decano ni al rector, ni a mi amigo el rector, ni lo voy a saludar. No, yo quiero que ellos vean cómo ustedes están trabajando. Y si hay un congreso, en el primer congreso que se arme este año, los meto a dar conferencias a ustedes. Yo tengo la experiencia en el año anterior, en el mes de diciembre, que fue el primer congreso internacional que dio la Facultad de Ciencias Médicas, de luchar y pelear para que 3 de mis estudiantes sean parte de lo que dieron el congreso. Y cuando tocó dar el tema, como a mí me conocen muchos profesores, se llenó el auditorio y esperaban que yo hable, y yo no hablé. Hablaron 3 estudiantes de 4º año de medicina. ¿Y qué hablaron? Vacunas de ADN recombinante para el tratamiento de la malaria. Un tema profundo, un tema de actualidad, un tema complejo para muchos, y mis estudiantes se lucieron y fueron los que mejores aplausos recibieron, y felicitaciones. Ese nivel he llegado con los estudiantes, y a ese nivel quiero que todo el mundo sabe mi trabajo, y a ese nivel quiero que todos los profesores vayan incluyendo en sus tareas. Yo creo que darle una clase de genética teórica como yo les doy, donde les pongo en evidencia todos los fenotipos, salud, enfermedad, no necesitamos un laboratorio, ni necesitamos un aula física. Necesitamos un aula virtual suficiente. Claro, para exponer lo que ustedes vienen a exponerme a mí, necesito estar presente. Lo podemos hacer en el horario de clase. En el horario de clase damos clases virtuales y las lecciones las presentamos, no tiene ningún problema. Pero tenemos que ir modificando. Es solo un proyecto. No sé si funcione, no sé si lo acepten las autoridades, no lo sé. Pero yo lo voy a hacer. Como todo lo que yo hago siempre sale, porque yo sé meterle la lógica, el razonamiento, las leyes, le meto todo a lo que yo hago. Entonces, muy
seguro que a la larga tendremos y como van a tener un libro guía, porque el libro guía ya está en proceso, me faltan 3 capítulos a revisar y poner unas figuritas y irlo a condicionar, editar para que tengan un libro guía. Un libro guía que no hay un libro de genética que diga lo que yo digo, desde lo más simple a lo más profundo, y con ejemplos, porque voy a incluir páginas de PubMed para que vayan pegadas ahí para que hagan una consulta de cada uno de los temas. Entonces es un libro que tiene una pedagogía bastante buena. Espero que no lo clonen aquí esas fotocopiadoras, a pesar que les voy a mandar un papel. Y si los caso clonando uno de mis libros, los denuncio y los voto y aquí les saco plata. Lo voy a hacer. Porque escribir un libro para que después lo compra uno y le saca fotocopia al resto es duro como escritor. Yo tengo 4 libros escritos, como ya no quiero escribir, y es que me ha motivado que yo termine de hacer mi libro, porque yo realmente es muy agotador y es muy decepcionante al final de todo, porque se trabaja mucho y no se gana nada. Entonces, yo voy a hacer mi libro, ya ¿Desde qué sale el libro? y el libro ya, yo creo que antes que terminen ustedes ya tendré el libro. Antes que terminen. No, todavía me demoro un poquito más. Antes de terminar el segundo parcial estaré aquí. Es agotador eso. Estoy trabajando, me levanto 5 de la mañana el sábado y me quedo hasta las 10 de la noche, el domingo igual, solamente por terminar el libro. Una cosa agotadora, pero lo voy a hacer. Igual, con el libro y con las clases virtuales estoy consultando con una empresa que hace videos de cine para que ellos hagan la edición. A usted no le va a costar nada, yo soy el que voy a gastar ahí. ¿Por qué quiero hacer? Lo pensaba hacer con YouTube aquí directamente, pero hay mucho ruido, o sea, por ejemplo, alguien le suena un celular, alguien hace bulla y está conversando por allá, se me duele un estudiante y eso no puede ir en un video de la calidad que quiero hacer. Entonces he decidido hacerlo yo solo, la clase, y después con los estudiantes la lección. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ver cómo me sale, vamos a ver si este proyecto salga adelante, ¿no? ¿Qué más? ¿Tú me decides algo? Sí, ya tengo hecho los grupos. Están hechos los grupos. A ver, el 22 de junio, grupo 1, Mora Bajo Lima, López Milcapi, Peralta Quinte. El grupo número 2, Alejandro Correa, Enrique Coyaguaso y Adriana Moriano. El grupo número 3, Bajaña León, Ochoa Chiriguayo y Josué López. El grupo número 4, Joyce Almeida, Génesis Loor, Juan Vera y Carla Jiménez. Van a dar el 22 de junio. Para el día 29 de junio tenemos grupo 5, que ya tiene su tema, Noel Rivera, Amena Sánchez y Romina Suárez. Romina Sánchez. El grupo 6, Carla Manzano, César Aurelio, Roberto Campover. Eso también el 29 de junio. Y el grupo número 7, Giancarlo Zamora, Alvarado Espinosa Chuché y Johnny Zamora. Tienen que tener el grupo celular, compañero, porque esto se trabaja en grupo. 5 diapositivas por cada uno de ustedes en PowerPoint. Es interesante eso. ¿Alguna pregunta? Verán, no van a venir a leer. Esta niña te va a dar un tema que ellos van a escoger un tema. A ver. No, ella tiene otro tema. Voy a hablar con otra compañera. No sé si mis compañeros. Bueno, quieran, ya. Listo. ¿Alguna pregunta? Bien, miren, vamos a retroceder un poquito de todo lo que hemos estudiado. Cuando yo les enseñé la primera clase, les dije que el genoma humano tenía
producía más de 3 millones de pares de bases, ¿verdad? Y que había más o menos entre 25.000 a 28.000 genes que producían proteínas. Ahí estábamos hablando del reporte que hacía el proyecto Genoma Humano al consorcio Hugo, al proyecto. De todo lo que estudiaron en el proyecto Genoma Humano, lograron establecer cómo estaba estructurado el ADN. Y nos decían lo siguiente: en la publicación decían que el 1.4% de todo el genoma producía proteínas y que el resto, o sea, el 86%, era ADN basura, que no servía para nada. Y lo clasificaron como ADN intragénico y el ADN extragénico, fuera de él, donde no hay genes. Extragénico no hay genes, intragénico donde están todos los genes. Entonces, y nos presentaron este informe y nos decían lo siguiente, que el genoma humano había entre 25 y 28.000, el 37% estaba relacionado con los genes, era intragénico, y que el 63%, la mayoría, era extragénico, donde no había genes. De este ADN génico relacionado con los genes, había un ADN no codificante. Dentro de los genes hay ADN que no codifica nada. A este ADN que no codifica nada se conoce como los pseudogenes, o sea, genes incompletos. También encontramos unas secuencias que se transcriben y no se traducen, que son los intrones, que son parte del gen. Y había una secuencia que también se transcriben y no se traducen, llamado UTR, que se encuentran entre el extremo 3' y el 5'. Son transcritos y no traducidos. Y los intrones, que también son transcritos pero no traducidos. Entonces, estas secuencias no son parte del código genético, y como no son parte del código genético, no forman parte de los aminoácidos de las proteínas. Entonces vamos a analizar, y había otro que solamente el 1.5 del ADN, no hay otro marcador, codifica para proteínas, ¿no? 1.5. La mayoría del ADN que se llama ADN extragénico, que se encuentra fuera de los genes. Pero dentro de este ADN extragénico también había dos regiones. Una región del ADN en donde se encuentran secuencias que se repiten en tándem. Secuencias que se repetitivo en tándem. ¿Qué significa repetitivo? Significa que se repiten los nucleótidos como está aquí, miren: guanina, adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, adenina, citosina. Hay secuencias que se están repitiendo así: guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina, citosina. Y el tándem significa que van en grupos, como vagones de ferrocarril. Repetitivo y en tándem. Estas secuencias repetitivas y en tándem se conocen con el nombre de 20R. Aquí está, BNTR. 20R. Aquí falta una N nomás, aquí le ha puesto X, pero falta una N. Se llama 20R, que significa repetitivas, tándem, número variante, variante del número de secuencias repetitivas en tándem, en traducido del inglés al español. Número variante de secuencias repetitivas en tándem, ¿no? Son 20R. Dentro de todo ese grupo de las secuencias, no nos vamos a meter mucho porque no estamos en clase de biología molecular. Dentro de todas esas secuencias de los 20R se encuentran los satélites, los minisatélites y los microsatélites. Los satélites, minisatélites y microsatélites. Estas secuencias repetitivas en tándem están relacionadas con el fenotipo salud-enfermedad. Para entrar en el tema, aquí se encuentra todos nosotros. En nuestros genes tenemos shorthand. Tenemos las secuencias cortas repetitivas en tándem. Dentro de este grupo, los microsatélites que se encuentran distribuidos en todito el cromosoma. Se
secuencias cortas repetitivas distribuidas en todo el cromosoma. Se lo conoce con el nombre de Short Tandem Repeat, STR, Short Tandem Repeat, secuencias cortas repetitivas. Dentro de ese mismo grupo de que están en tándem y repetitivas están los satélites, que se encuentran siempre en una secuencia en los electrones, donde se une el brazo corto y el brazo largo del cromosoma. Ahí se encuentran las secuencias cortas repetitivas. Y ahí tenemos otras secuencias que se llaman los mini satélites, que se encuentran en las regiones de los telómeros. Estas secuencias llamadas microsatélites y short tandem repeat están relacionadas con el fenotipo salud-enfermedad. En la meiosis, cuando está formando el óvulo y el espermatozoide, los padres de ustedes transmiten a sus hijos los microsatélites, los microsatélites transmiten directamente siguiendo las leyes de Mendel, en la primera ley de Mendel. Entonces, vamos a suponer, miren aquí, este soy yo. Este que está aquí viene a ser mi cromosoma. Yo tengo en el factor 8 de la coagulación, más o menos existen 30.000 microsatélites incluidos en el genoma humano. 30.000. Y todos se heredan de padres a hijos. Vamos a poner un ejemplo para irnos introduciendo en el tema. Este soy yo. Yo tengo en el cromosoma de mi papá, tengo un short tandem repeat con 6 vagones, 6D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo heredé de mi papá está acá, él tiene 6 que heredó de sus padres. Y en el otro cromosoma materno mío, tengo el 8 que heredé de mi mamá, el 8. Entonces yo tengo uno de mi mamá y uno de mi papá. Esto siempre... Estos microsatélites que se encuentran en todo el cromosoma se encuentran marginando los genes. En este caso vamos a decir que es el factor 8 de la coagulación. En el factor 8 de la coagulación yo me hago un microsatélite y encuentro un 6 en el cromosoma, alelo 6 en un cromosoma y 8 en el alelo, en el otro cromosoma. Comparo con el de mi padre y digo, yo le dejo a mi papá y a mi mamá. Y nacieron las pruebas de identificación humana. En las pruebas de paternidad y identificación humana se analiza esto. Vamos a suponer que en vez de tener aquí el 6, tengo aquí el 10. 10 de estos. Aquí ya no es mi papá. Miren, tiene números diferentes, 8 y 6, y él no tiene 10. ¿Y de dónde salió este 10? Debe ser de la mano, ¿no? Por acá. Entonces se utilizan las pruebas de paternidad para hacer la relación filial. O sea, lo único que se cuentan son los satélites, los microsatélites. Son los microsatélites. Pero eso es lo único que se cuenta para sacar, depende del padre y de la madre, para el... Pues eso son los que se utilizan para hacer la prueba de identificación humana. Entonces, por ejemplo, si hay 30.000, cuando yo hacía esto en el año 2006, yo hacía 13 alelos, o sea, 13 short tandem repeat diferentes. Entonces, cuando hago 13, varía. Por ejemplo, esta niña puede tener 5 y 8, esta tiene 6 y 5, esta tiene 3 y 2, esta tiene 9 y 7. ¿Sí? Todos nosotros variamos el número, somos variables y heredamos de nuestros padres. Pero siempre existe un número máximo. Por ejemplo, si en el caso de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es una pérdida de la mielina, se produce una degeneración mielina, la mielina, porque hay un short tandem repeat en uno de los cromosomas que están relacionados con la proteína promotora de mielina. Este short tandem repeat que normalmente todos tenemos, vamos a suponer 11, el número total de vagoncitos, pero en ocasiones durante este proceso de la meiosis puede ocurrir que no se metieron 11, sino se metieron 15.
Cuando se mete más allá del número normal, ocurren los fenotipos de enfermedad. Entonces estos pacientes hacen Alzheimer cuando tienen 15. Y si tienen 20, hacen Alzheimer incluso antes de llegar a la tercera edad. ¿Por qué? Porque el exceso o la pérdida de los microsatélites en los cromosomas produce inestabilidad cromosómica. Y la inestabilidad cromosómica altera la expresión de los genes. Entonces, los short and repeat, o secuencias cortas repetitivas, que se encuentran en los microsatélites que están distribuidos en todos los genes y que existen 30.000 para diferenciarnos nosotros, sirven como pruebas de identificación humana, pero también nos sirve para el fenotipo salud-enfermedad. Entonces, ustedes se van a ir a PubMed y van a poner, pueden poner BenTR y en la enfermedad, y le va a salir de los satélites, de los microsatélites o los minisatélites. Cualquiera de ellos, cuando el número hay en exceso o disminuido, el número de microsatélites producen alteraciones cromosómicas, inestabilidad y que alteran la expresión de las proteínas y producen el fenotipo salud-enfermedad. ¿Está claro? Esa es la primera tarea. ¿Alguna pregunta en los short and repeat? En los BTR. Por ejemplo, si es que en el caso de que tuviera un amante, te doy el ejemplo ahí, y el amante tiene, si el padre tenía 8,6 y el amante, por ejemplo, tiene 9,6 y también se le pasa El padre tenía 8,6, el amante tenía 10 y 6 también. 16. Ajá. Ya, y aquí puede haber dado un 6, ¿no? Exactamente, o sea, y la Si prueba puede de unir eso. paternidad sale positiva. Ya, déjame interpretar. Miren, este es el papá, ¿no? Tiene 6, pero el amante también tiene 6. Y aquí la mamá tiene la mamá. Aquí hay una disputa familiar. Cuando nosotros analizamos un alelo, una sola proteína, en este caso el factor 8, no nos puede discriminar entre un padre y un hijo. Pero si utilizamos 18 alelos, no todos los 18 van a ser igual del amante y del papá. No, es imposible que se llegue a eso. Eso es, creo que 1 en 10 millones de personas puede ocurrir, pero en 10 millones de personas, eso es imposible. Entonces, al analizar 18 alelos, entonces se hace una medida estadística y se saca la ley de probabilidad. Cuando yo reporto las pruebas de paternidad, yo pongo, existe una relación filial en un 99,9% que se hace con una ecuación matemática que se llama la ley de Hilbert. Es una ley, un software hace todo y le saca la probabilidad. Nunca es el 100%. El 100% es en los gemelos, si le hacemos a 2 gemelos, el short and repeat, ellos tienen el 100% igualito en todos sus 30.000 genes. Pero en el caso del humano, en el caso de nosotros, no. Pero con 13 se discrimina, con 18 se confirma. Y a veces es necesario hacer 23 alelos para poder discriminar. A veces sale, lo normal es que salga 99,999% de probabilidad. Si sale 98.9, ya hay una duda. Entonces se aumenta el número de alelos para discriminar. Miren, yo trabajé en el año 2006 y créanme, jóvenes, chicas y chicos, más que todos los varones, el 90% de la disputa de paternidad, el padre siempre salió perdiendo. Siempre hubo otro que le ayudó a ser el hijo. La mayoría viven ilegítimos. Las mujeres escogen quién va a ser el padre. No se para valor. No hacen pito. Pero no, sin decir nada con las chicas, pero los que tienen disputas de paternidad son porque tienen problemas. Son hogares que tienen problemas. O sea, eso no se repite en las familias que están bien estructuradas. Pero hubieron casos que salían de la normalidad. Miren, yo tuve el caso de un señor, era de la provincia de la Suárez.
me llama de Estados Unidos, porque vivía en Estados Unidos. Me llama por teléfono y me dice, doctor, necesito hacer una consulta. Yo sé que usted hace prueba de identificación humana y está calificado por la fiscalía como perito. Yo fui perito de identificación humana. Le digo, sí, que desea una consulta, primero tiene que pagar por el banco, la cuenta tal, tanto le cuesta la consulta. Yo todo cobraba, y cobraba bien por ahí. Porque manejar pruebas de paternidad es una cosa muy delicada, te pueden enjuiciar, te pueden meter preso si tú te equivocas. Entonces todo costaba y bien alto cobraba. Me dice, no hay problema, doctor, me deposito y me hace la consulta. Y me dice, mire, yo tengo 4 hijos en el Ecuador, viven en Biblián, por ahí en la sierra, en Cuenca. Dice, y quiero hacer la prueba de paternidad a mis 4 hijos. El mayor tiene 18 y el menor tiene 7 años. Le digo, bueno, tiene que traerme un orden judicial y encantado y coordinamos una fecha porque tengo que grabar, hasta grabar el evento, cómo se toma la muestra y todo lo demás. Bueno, nos pusimos de acuerdo y vino. Le tomé la muestra y le hice. Lo más difícil para uno es el dar el resultado. Resulta que ninguno de los 4 hijos eran hijos de él. La mujer era grilla por ahí, se iba a Estados Unidos y la mujer quedaba haciendo la fiesta por acá. Y cada que venía ni que lo embarazaba. Entonces, y lo peor de todo, cuando me tocaba el informe al juez, era que ninguno de los 4 eran hermanos del mismo padre. O sea, cada uno correspondía a un padre diferente. Y tener que dar esa noticia es terrible. Pero yo tenía una duda. Y decía, me puede haber equivocado en el ADN, se me puede haber confundido la muestra, o se me contaminó la pipeta y le cogí un alelo de un hijo, del otro hijo y lo confundí con el padre. Y puede haber errores que me pueden costar hasta la cárcel. Le dije, no, yo voy a averiguar bien qué es lo que pasa con este señor, a ver si no me equivoqué de ADN. Hay una región del cromosoma Y que es característico del género masculino, que solo se ve en los hombres que son fértiles, no en los infértiles. En los infértiles no hay. Entonces le hice esta región del cromosoma, se llaman genes olátricos, le hice y resulta que él no era hasta estéril, no tenía espermatozoides y reclamaba la paternidad de sus 4 hijos. Entonces tener que decirle a él, mire, usted ni siquiera es un hombre completo. No, puede ser suicidio. La señora tenía razón de tener hijos con otro. Pero mire, cosas así leía. Una vez tuve un señor de 72 años, millonario, de Esmeralda, debe haber estado con el guacho por ahí metido. Tenía una ferretería que vendía hasta tractores, debe haber sido de eso en Esmeralda. Y tenía haciendas, tenía caballos, tenía todo. 72 años. La mujer se le había fallecido con un hijo de 17 años en un accidente de cáncer. Y él se quedó solo. Y tenía una empleada de la ferretería la que le manejaba la contabilidad, que también era la amante. Y la señora tenía un hijo de 7 años de edad. Y él decía que ese hijo de la que era la amante era hijo de él. Y luchaba y peleaba porque ese hijo sea de él. Entonces, le habían hecho la prueba de paternidad en Quito y salía que no era. Se la llevó a Colombia, le dijeron que no era y me llamó por teléfono. Me dice, yo quiero que usted me haga el examen. ¿Por qué esta mujer no me quiere dar ese hijo y ese hijo es mío? Y ahí le mando la fotografía, me manda la fotografía del hijo que falleció y del hijo y de este chiquito, y se parecían, y en verdad que se parecían físicamente. Se parecían, pero las pruebas de paternidad decían que no era mi hermano, que no era hijo. Entonces digo, vea señor, yo viendo ese trastorno psicológico de él, dice, mire, yo me voy a morir, yo tengo un cáncer, yo tengo tanto dinero que quiero dejarle a él, pero quiero estar seguro que él es mi hijo. Le digo, pero si usted quiere dejarle a él, no importa si no es su hijo, regálelo. No, yo quiero saber si es esto. Tiene millonario, tiene plata, le cobré bien. Entonces le hice la prueba de paternidad y resulta que no era el hijo, no era. Y le tuve que decir que tiene que aceptar la realidad, que no es el hijo, pero si quiere dar, que le dé. Entonces me dice, no, ese es mi hijo. Dice, tráigamelo al papá, le digo. La señora decía que no era hijo de él,
ella no lo quería dar. Y dice, tráigamelo al papá, me lo traen al papá para que le haga la prueba de paternidad que supuestamente sí era el padre, ¿no? Y le saco la sangre y le hago, y sí era. ¿Y quién? El señor de Esmeraldeño era un blanco, rubio, ojos verdes, altote, medio alemán, parecía francés, así un fenotipo de esos que han migrado por ahí a traficar con la droga, debe haber sido. Pero bueno, en todo caso, y el de Ambato era uno como ver los de la plaza, los que venden papas, chiquito, regordete, medio moradito, chorrito, un indígena purito. Solo le faltaba ponerle la ropita y un indígena, era de Ambato, era de Ambato. Y ver ese señor con esas características físicas, el niño blanco, coloradito, rubio, el otro acá rubio, colorado y blanco, cualquiera diría que es el padre, ¿no? Pero las pruebas genéticas no. Las pruebas genéticas le dijeron no es, y no es, y no es. Y así, me tocaba con muchos casos, me topaba en esto, que eran conflictos serios. Entonces, no me quiero meter más en eso, pero ustedes sí tienen que saber que los short-term repeat sirven para la identificación humana, pero también cuando aumentan el número, disminuye el número en la meiosis por pérdida o sumación, puede producir inestabilidad cromosómica y el fenotipo de enfermedad. Les pongo el ejemplo de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. En los cánceres están los short-term repeat relacionados con los microsatélites o los satélites con las enfermedades, ¿no? Entonces miren, en este mismo ADN disperso, no en tándem, ahora hay otra región en esta otra región. Aquí hemos hablado de satélite, minisatélite y microsatélite. Pero en este ADN extragénico hay otro que se encuentra disperso, que es más o menos 1400 megabases. Disperso quiere decir que no está en tándem, sino que está en cualquier parte de esta región. Y todo esto corresponde al ADN extragénico, no produce ADN. En ese ADN disperso, hay muchas secuencias que no las vamos a topar porque no estamos en clase de biología molecular. Pero sí vamos a tratar algunas de las secuencias dispersas que se encuentran en el ADN y que tienen importancia clínica, como son, por ejemplo, las secuencias ERT. Las secuencias ERT, miren lo que dice aquí. Dice, son virus cuyo genoma se encuentra compuesto por ARN. Los ERT son copias parciales del genoma de retrovirus integrados en el genoma humano a lo largo de la evolución de los vertebrados, vestigios de antiguas infecciones retrovirales que afectaron a las células de la línea germinal. Se estima que hay entre 98.000 y 400.000. En cualquiera de los casos se acepta que el 5 al 8% del genoma humano está constituido por genomas antiguamente virales de tamaño, etc. A lo largo de la evolución, estas secuencias sin interés para el genoma del huésped han ido acumulando mutaciones sin sentido, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? En el momento que hay la divergencia de las células eucariotas al humano, nosotros, cuando le presenté el gráfico donde apareció un monito y un niñito y que teníamos las mismas secuencias, pues aquí se encuentran los genes relacionados del mono que pueden haber sufrido metilaciones, acetilaciones e inactivaciones. Y el humano en esta región también tiene los genes del mono y el mono del humano, pero están inactivados, están muertos, no funcionan, están metilados, están acetilados, no se expresan en esta región. Y en esta misma región, imagínense que hay de 98.000 hasta 400.000 genomas de retrovirus integrados, como el VIH, y que a través de la formación de la célula ancestral hasta lo que somos ahora adultos, siempre se nos están metiendo los retrovirus, pero cuando se han metido estos retrovirus, se han integrado en regiones que no son génicas, porque estamos hablando del ADN extragénico. Cuando se meten los virus ahí, no pasa nada, simplemente aumenta el tamaño del genoma, pero no pasa nada. No hay genes, no expresan proteínas, no activa genes, no activa nada. Más bien nos ayudan a nosotros a evolucionar y adaptarnos más.
cada vez están más adaptados al entorno. Pero miren, y en esta región, como les digo, hay otros genes que se han apagado. O sea, por ejemplo, el mono, el perro, tiene 5 genes más que el humano. Ellos tienen más, el sentido del olfato más Desarrollado. más fuerte que el humano, pero tienen 5 genes más y nosotros tenemos 5 genes muertos. Igual en la visión, el águila tiene más genes y en relación al humano estamos apagados. Entonces todo ocurre en esta región. Entonces, cada vez que nosotros nos enfermamos por una enfermedad viral, corremos el riesgo que parte del genoma de los retrovirus se integre, cualquier virus, se integren dentro de nuestro genoma. Pero cuando los virus se integran en regiones no extragénicas, sino intragénicas, donde sí se encuentran los genes en el 1.4% del genoma, ahí sí viene el fenotipo salud de enfermedad. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Cuando nos enfermamos con virus de hepatitis B, corremos el riesgo de que el virus penetre y produzca hepatocarcinoma. Cuando se mete hepatitis B, C, y A, D y E. Cualquiera de esas hepatitis puede meterse en el genoma produciendo cáncer de hígado. El virus del papiloma humano, virus del papiloma, cuando se integra produce el cáncer cervicuterino. El virus del herpes virus tipo 2, cáncer de cuello de cerdo. El herpes tipo 1, el cáncer espinocelular. El virus linfotrópico humano que produce la mononucleosis infecciosa, leucemia del linfocito B. El virus linfotrópico humano, leucemia del linfocito B. El VIH, el Kaposi, y así sucesivamente. O sea, cuando los virus penetran en el ser humano, corremos el riesgo de que nos dejen una partecita de virus dentro de nuestro genoma. Y esa partecita, si logra pegar donde están genes controladores del ciclo celular, como por ejemplo el papilomavirus, produce una mutación de una proteína controladora del ciclo celular, la proteína P53, que es una proteína guardiana que regula el ciclo celular. Al estar montada no regula el ciclo celular y la célula está replicándose y produciendo el cáncer. Y así sucesivamente. Entonces, en esta región, tenemos riesgo de que se nos produzca fenotipos saludable. ¿Sí? ¿Está claro? También en esta misma región dispersa hay otro de elementos donde secuencias llamadas los transposones. Los transposones, ellos producen un pseudogen de una proteína llamada transposasa. Y esa transposasa lo que hace es cortar parte de esta región extragénica, corta un pedazo de ADN y lo pega en otro lado. Y después viene por acá y lo pega por acá. Es decir, que esta región extragénica también está en pleno movimiento. El ADN se está cambiando de posición en la secuencia. Pero eso es bueno porque nos permite a nosotros adaptarnos al entorno, a resistir las enfermedades, a adaptarnos a temperaturas, a evolucionar. El resto, ahora vamos a ver las regiones intergénicas. Para entrar en las regiones intergénicas tenemos que saber qué es un gen. ¿Qué es un gen? Me imagino que estudiaron ustedes en biología molecular lo que son los genes, ¿no? Para estudiar un gen, para estudiar la región génica del ADN, tenemos que recordar un poquito lo que nos enseñó James Watson y Francis Crick, el dogma central de la información. Que decía el dogma central de la información que el DNA sigue dos procesos. El uno, la expresión de proteínas, y el otro, la replicación del ADN. En la expresión de la proteína decía que tenemos que pasar por dos mecanismos. Uno era la transcripción y la traducción. ¿Qué es la transcripción? Transcribir, copiar
las secuencias del gen en un ARN mensajero, transcribir y copiar. ¿Cómo lo hacía? En base a la complementariedad y antiparalelismo. Una enzima que se llamaba la ARN polimerasa. Ahí estamos claros, ¿verdad? Eso lo sabemos ya. Eso debemos conocerlo por biología molecular. El ARN mensajero que nace es un ARN mensajero inmaduro, que después tiene que madurar, y después que madura, sale del núcleo, se va por los poros nucleares, llega a la cisterna del retículo endoplasmático liso, y luego al rugoso, donde están los ribosomas, y de ahí este ARN mensajero que trae todo el mensaje de que los ribosomas leen el código genético. Al leer el código genético, cada código genético corresponde a un aminoácido y van estructurando la proteína y sale la proteína. Así funciona el dogma central. Nos vamos a meter un poquito, pero así, sobre suave, para irles enseñando el fenotipo salud-enfermedad. Pero para poder introducirlo, necesitamos saber qué es un gen. ¿Qué es un gen propiamente dicho? Un gen propiamente dicho es una secuencia de nucleótidos que se expresan y se traducen a proteínas. Por eso es un gen. Que se expresa proteína. Es la secuencia completa necesaria para expresar una proteína completa. Todo. Se transcribe y se traducen a proteínas. Los genes, la estructura de un gen es la siguiente. ¿Y por qué tenemos que estudiar la estructura de un gen? Porque ahí se produce el fenotipo salud-enfermedad. Ahí aparecen las enfermedades genéticas y las enfermedades no genéticas. Miren, por ejemplo, un gen está constituido, gen propiamente dicho, tiene siempre un codón de iniciación, que es el ATG. Codón significa tres nucleótidos del ARN mensajero, del ADN. Este nucleótido ATG es el codón de iniciación. Todo gen tiene un codón de terminación TGA. Donde hay una secuencia, un ATG y un TGA, significa que aquí empieza y aquí termina un gen. Las secuencias, el A corresponde al nucleótido 1, 2, 3, 4, 5 y se le pone un positivo. Positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo hasta. Dependiendo del tamaño del gen, puede tener 6.000 nucleótidos, 3.000, 2.000, dependiendo de la proteína, ¿no? El gen propiamente dicho está conformado a su vez por dos tipos de secuencias. Una secuencia llamada exones y una secuencia llamada intrones. Los exones son secuencias que se transcriben y se traducen a proteínas. Se transcriben y se traducen a proteínas. Los intrones son intrusos. Se transcriben, pero no traducen proteínas. No traducen proteínas. Son intrones. En el proceso de maduración de los intrones tienen que ser eliminados. De maduración del ARN mensajero tienen que ser eliminados los intrones. Por un mecanismo que se conoce con el nombre de splice o empalme. Lo veremos también. Delante del codón de iniciación, delante y detrás del codón de terminación, hay una secuencia que se llama los UTRs. Que se llaman las secuencias, que aparece azul, las secuencias transcritas pero no traducidas. Secuencias transcritas pero no traducidas, llamados los UTR. En esta región reconocen los virus para integrarse. Y delante, todas las secuencias que van de la A para acá, se les pone el signo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, nucleótido menos 1, nucleótido menos 2, nucleótido menos 3. Todo lo que va de la pantalla hacia la derecha para allá, significa que son menos 1, menos 2, menos 3, 4. Delante, entre menos 10, el nucleótido menos 10 y el menos 35, se encuentra una región que se conoce con el nombre de promotor. ¿Qué es un promotor? Un promotor es como el switch del vehículo, como este switch de apagar y prender la luz. Es el que enciende la expresión de los genes. Cuando yo me tomo la cola, se sube la glucosa en sangre. Cuando se eleva la glucosa en sangre, vienen los factores de transcripción o los factores de biomarcadores, son lo mismo. Los factores de transcripción reconocen azúcar alta en la sangre y se unen a una región llamada potencializador, y ellos junto a ellos forman un complejo de proteínas
que van al promotor y le dicen enciende. Y el promotor se enciende y comienza a producir insulina para poder transportar la glucosa y que pueda metabolizar. ¿Está claro? El promotor es el switch que se une a los factores de transcripción y adenaje para inducir la expresión de un gen. Existen varios tipos de promotores. Hay promotores que se llaman de inducción. Cuando yo tomo la cola, estoy induciendo que se produzca insulina. Cuando yo como, la dilatación del esófago hace que el cardia se abra y el que se abre el cardia produce la gastrina y la gastrina hace que se produzcan toditos los tripsinógenos, todas las proteínas para metabolizar. Es una inducción el hecho de tomar. Entonces todos los genes, la mayoría de los genes están inducidos. A este promotor de inducción se lo conoce como la caja TATA, que son ricas en timina y adenina, caja TATA, unido a los puentes, unido a las proteínas de unión al TATA. Estos son los que encienden a este gen para que se produzca la insulina. Delante de esta, a menos 40, a menos 60, se encuentran otras secuencias que son ricas en guanina citosina, que es el lugar donde les gusta meterse a los metidos. Aquí en estas se llaman los promotores constitutivos. Los promotores constitutivos se caracterizan porque están encendidos permanentemente. Todito el día estamos produciendo nosotros colágeno, proteínas de las células, estamos produciendo miocina, estamos produciendo globina. Entonces cada vez que producimos esto tiene que estar un gen las 24 horas del día encendido, prendido totalmente. Esos son genes constitutivos. Delante de esos, muy lejos, también encontramos otros promotores que se llaman los promotores de los genes del desarrollo embrionario. Los promotores de los genes del desarrollo embrionario tienen una característica. Son encendidos por cambios del ambiente, del entorno, la epigenética. Miren, por ejemplo, cuando ocurre la fecundación, el óvulo de la mujer tiene algunos genes que están hipometilados. Comienza a expresar unas proteínas en pequeñas cantidades. Esta expresión de las proteínas hace que se creen todos los factores para que se produzca la anidación y la implantación. Se implanta el huevo en el fondo del útero. Cuando se implantan, los cambios hormonales que tiene la mujer durante el embarazo y más la temperatura corporal enciende los genes del desarrollo. Y los genes, el promotor del gen del desarrollo se enciende y al encenderse activa tres o cuatro vías relacionadas con las tres capas germinativas y la organogénesis. En la organogénesis, Sonic, Winter, Pachenmet y Kergo, que son las cuatro vías principales, las proteínas G también se encienden para producir una cascada de proteínas y producir la organogénesis. Entonces imagínense ustedes, una mutación del promotor de los genes del desarrollo, ¿qué haría? Que se encienda, que esté permanentemente mandando señales a esta vía de señalización de la organogénesis y un niño puede aparecer con 6 dedos, con 3 piernas, después de la enfermedad genética, o puede que se bloquee uno de las vías, nazca sin un brazo, sin una pierna, media, micromedia, etc., sin dactilia, etcétera, etcétera. Que veremos después. Las enfermedades congénitas. Entonces, nosotros, ahora que conocemos un poquito más de lo que es un promotor, vamos a poner para PubMed, vamos a poner mutación de un promotor. Vamos a suponer que este un promotor, por ejemplo, el promotor del factor de crecimiento epitelial. Hay una mutación y está encendido permanentemente. Y si se enciende permanente el factor de crecimiento epitelial, puede producir un tumor de piel. Entonces las mutaciones de los promotores están relacionadas con el fenotipo de salud enfermedad.
Ustedes se van a culminar con la inmutación del promotor. Eso es extra. No está ahí. No puede ir. Y él se fue. Ustedes pongan ahí. Mutación del promotor en una enfermedad. Ahora miren. Estos son, miren, aquí está, estos son los enanes que están aquí, los ve, amplificadores. Hay dos tipos de amplificadores. Uno se llama cis y otro se llama trans. Cis y trans. Ustedes se van a ir a Google y pongan el potencializador cis y potencializador trans. Porque no hay muchas enfermedades, pero puede ocurrir una mutación en el cis y produce que constantemente esté activando un promotor para que exprese una proteína que puede ser consecuencia de la enfermedad. No vamos a hacer esto. Pero aquí está, miren, el enano. Yo me tomé el azúcar vino, llamó a estas proteínas de unión alcata, complejo de varias proteínas, junto con el potencializador sí se unen, dando un giro al ADN, aquí se giran y activan al promotor que está aquí para que a través de la ARN polimerasa se exprese la insulina para que sirva como transportador del azúcar y para que inicie el proceso de la metabolización. ¿Está claro hasta ahí? No tenemos que saber más. Entonces, cuando se expresa un gen, se transcribe, siempre lo hace siguiendo las leyes de las propiedades del ADN, la complementariedad y antiparalelismo. Aquí está la cadena de molde y va colocando un complementario antiparalelo y va saliendo la cadena de ARN mensajero. Cuando sale la cadena del ARN mensajero, que es un ARN mensajero largo, porque recuerden que el ARN mensajero tiene secuencias de UTR transcritas y no traducidas, tienen secuencia de los exones, tienen secuencia de los intrones. Ese es el ARN mensajero primario o inmaduro. A ese ARN mensajero primario y maduro tiene que madurar. ¿Cómo madura? Mediante tres mecanismos. Uno es la formación del CAP o caperuza, que es una 7-metilguanosina que se pega en el extremo 5' para evitar que las endonucleasas, las ARNasas, lo destruyan. Porque las en el núcleo hay ARNasas que están, todos los ARN que entran los van cortando y los van destruyendo. Entonces, el ARN formó este CAP para evitar que las destruya, como un mecanismo de defensa. Y luego el segundo mecanismo es la eliminación de los intrones. En la eliminación de los intrones, miren, ocurre esto. Aquí está un exón, aquí está un intrón. Aquí es un intrón y aquí son dos. Al inicio del intrón hay una secuencia que siempre está presente, se llama guanina uracilo. Y al final del intrón se encuentra una secuencia que se llama adenina guanina. Siempre tiene un intrón. Y en el centro, en el interior hay un punto donde hay una adenina que se llama el punto de ramificación. En el núcleo de la célula existen unas proteínas que son las ribonucleoproteínas. Hay unas ribonucleoproteínas que se encargan de reconocer este puntito de aquí y cortarla como que fuera una tijera. Lo cortan ahí. Cuando lo cortan, este intrón hace un giro ubicándose acá donde está el punto de ramificación y haciendo telacito. Y luego aquí viene otra ribonucleoproteína y le dice que corte acá donde está el AG. Y viene la otra corta y elimina el intrón. Eso se conoce el mecanismo del splicing o el mecanismo del empate. Pero aquí pueden ocurrir las enfermedades humanas. Cuando las mutaciones son en los exones, recuerden que los exones son secuencias que se transcriben y se traducen a proteínas. Es decir, que los exones tienen los códigos, el código genético, los codones, el código. Cada codón significa un aminoácido específico, ¿no, verdad? Por ejemplo, la ATG, AUG, la AUG corresponde a la metionina. O sea, cada codón corresponde a un aminoácido. En los exones están los aminoácidos, aquí están los codones que van a dar origen a la secuencia. La secuencia de los codones da la secuencia de los aminoácidos.
La secuencia de los aminoácidos va a la estructura de la proteína. Si hay una mutación en el exón, cambia el código genético, cambia el codón. Si era AUG, que corresponde a la metionina, y se convierte, en vez de poner AUG, es AG. Cambió un uracilo por una adenina. Cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Ya no es metionina, ya sería una valina, vamos a suponer. Y entonces, cuando cambia el codón, cambia el aminoácido. Cuando cambia el aminoácido, cambia la polaridad de la proteína. Vamos a suponer que esta es la proteína. En este extremo de aquí, de la punta de los dedos, están los aminoácidos que son hidrofílicos, es decir, afines al agua. Entonces ellos están como las células llenas de agua, ellos están así, afines, están ahí, los aminoácidos de la proteína. Vamos a suponer que hay una mutación y en vez de ser esto una valina, se cambió a una isoleucina, y la isoleucina es hidrofóbica, entonces la isoleucina C se esconde del agua. Y al cambiar la estructura conformacional de esta proteína ya deja de funcionar, no funciona. Entonces ustedes ven pacientes que tienen diabetes, le hacen insulina y sale normal, ya está alta a veces, pero esa insulina no funciona, no transporta la glucosa. O le hacen a un paciente que tiene infertilidad masculina, estéril, le hacen los andrógenos y los andrógenos están normales, y sin embargo no funciona. ¿Por qué? Porque ha habido una mutación y ha cambiado la estructura conformacional de la proteína. En las enfermedades que se llaman, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que se sube colesterol y triglicéridos en sangre, hay una mutación en un receptor que se llama el LDL-colesterol. Cuando el LDL-colesterol está mutado, él no reconoce el colesterol para poder integrarlo en la célula y llevarlo a la vía metabólica. Entonces, las mutaciones de los intrones están relacionadas principalmente con las enfermedades monogénicas. Hacen un artículo de mutación de los exones. Pero puede haber una mutación en los intrones. ¿Qué ocurre en los intrones? Vamos a suponer que en el punto de ramificación aquí hubo una mutación y aquí apareció una adenina. Que viene aquí, corta, y en vez de venir y hacer el lazo acá, lo hace acá. Y vamos a suponer que en vez de estar un AUG, lo encontramos por aquí el AUG. Aquí se metió una G. Viene, corta aquí y luego corta acá. Y este pedazo de intrón de aquí, que son secuencias, se quedan integradas entre el exón 1 y el exón 2. Entonces, recuerden que los intrones no se traducen. Pero si ya hizo el empalme y no eliminó todos los intrones, todas las intrones, llega a formar parte de la proteína y se traduce. Entonces tendríamos una proteína más larga porque aumentó el código genético con la región del intrón que se integró, se hace más larga y esa proteína ya no funciona. Cuando es más larga, pierde el plegamiento de la proteína. Recuerden que en el plegamiento de la proteína tiene forma laminar, tiene beta helicoidal, tridimensional y cuaternario. Entonces, una proteína puede cambiar la estructura de su proteína porque es más larga, tiene más aminoácidos que lo normal, ya deja de funcionar. Entonces ustedes se van a ir a PubMed, van a poner mutaciones en los intrones relacionados con el fenotipo salud enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de distrofia muscular Duchenne hay una mutación en los intrones que se relaciona con la enfermedad. Por ejemplo, en la fibrosis quística hay una variante de la fibrosis quística que produce una mutación de los intrones, ¿no? ¿Está claro, Rey? ¿Sí? Bueno, cuando ya el ARN mensajero ha madurado, se ha formado el CAP, se han eliminado los intrones. El tercer mecanismo de maduración es la poliadenilación. O sea, al ARN mensajero se le colocan unas adeninas que le dan estabilidad al ARN mensajero. El ARN mensajero está en el núcleo, pero para poder él ir y buscar los poros nucleares, buscar las cisternas hasta el retículo endoplasmico rugoso, liso primero, y luego al rugoso, donde están los ribosomas, tiene que migrar. Y es como ponerle una cometa, a una cometa una cola. Si a la cometa no le ponen cola, no vuela. Así mismo necesita una colita para mantener la estabilidad
del ARN mensajero. Entonces, hoy una enzima, la poliadenina adenilasa, coloca grupos adenina en la cola de poliam. En ocasiones ocurre que hay una mutación en la poliadenina y ya no pone, ve una secuencia más corta o más larga del ARN mensajero, y esto también produce fenotipos de alguna enfermedad. ¿Sí? No puede migrar para que se produzca, llegue al retículo endoplasmático rugoso y sea traducido a proteína. Entonces, ahí Dina le ha puesto otro de la poliadenina, ¿pusiste, no? Sí. De la poliadenina relacionada con el fenotipo de alguna enfermedad. ¿Está claro? Hasta ahí. Bien. Una vez que el ARN mensajero madurado sale del núcleo y se va al retículo endoplasmático rugoso, donde se va a producir la traducción. Y el mecanismo de la traducción en el mecanismo de la traducción necesitamos tres componentes. Uno es el ARN mensajero, ya maduro, los ribosomas y el ARN de transferencia. Son tres que formamos parte. Los eucariotas, los humanos, tenemos un ARN ribosomal que se llama 70S. Los procariotas, las bacterias, tienen uno que es 60S, que es diferente en tamaño. Los ribosomas son un complejo de proteínas más ARN, se llama ribo, del ácido ribonucleico. Ribo son ARN ribosomales más proteínas forman un ribosoma. Los ARN del ribosoma son, en la subunidad pequeña, son los encargados de reconocer el sitio del codón de iniciación. Lo reconocen el codón de iniciación para poner el primer aminoácido, que es la metionina. La subunidad pequeña. La subunidad grande, a su vez, tiene tres compartimentos. Tiene un sitio aminoacidil, un sitio peptidil y un sitio ex. Aquí llega el aminoácido, aquí se forma la unión peptídica entre aminoácidos y aquí termina saliendo y formando el plegamiento, la estructura de la proteína. Todos los humanos, las bacterias, tenemos un gen, que es el gen de la ARN ribosomal. Los humanos tenemos un ARN ribosomal, los humanos tenemos un ARN ribosomal llamado 18S. Y las bacterias tienen un ARN ribosomal 16S. Es decir, si este es el genoma mío, aquí yo tengo un gen que se llama el gen del ARN ribosomal 18S. Este ARN ribosomal tiene dos secuencias. Una secuencia que es conservada para la especie humana y una secuencia polimórfica para la subespecie. Por ejemplo, para entender, ¿por qué es importante conocer el ARN ribosomal del gen? Los hongos son eucariotas, las plantas son eucariotas, los parásitos son eucariotas, los animales son eucariotas. Es decir, que el cerdo tiene un ARN ribosomal 18 que es conservado para el cerdo. Si le hacemos a los cerdos el ARN ribosomal, la región conservada, una PCR, y secuenciamos, todos los cerdos tienen la misma secuencia. Si le hacemos al humano la región conservada, todos nosotros tenemos la misma secuencia, es conservada para los humanos. Y la región polimórfica nos sirve para diferenciar. Más que todo, en humanos es difícil, pero en hongos, por ejemplo, nosotros que estudiamos pasaron micología, dice que hay más o menos 2000 cerobats, o más tal vez. Y lo clasifican de acuerdo a las características morfológicas, astinomiceto, etcétera, etcétera. Esa clasificación, los hongos tienen replicación sexual como el humano, es como tratar de clasificar a nosotros de acuerdo al color de los ojos, al tamaño, a la piel, imposible. Lo mismo ocurre con los hongos, los ascomicetos, todas esas cuestiones. No, ahora se estudia el ARN ribosomal de los hongos, la secuencia conservada, y se los va agrupando. Entonces la clasificación taxonómica de los hongos ya vendrá reducida. Ya muchos hongos se integran en la misma familia. Y luego la región polimórfica para ver la subespecie de hongos. Ya
la taxonomía de los hongos, esta característica de fenotípica de verlo con el microscopio de acuerdo a lo físico, ya no existe. Ya tendrán que reescribirse los libros de micología. Y así sucesivamente. Miren, para citarles un ejemplo, por ejemplo, hay un crimen en Babahoyo. Un sicario se metió en una casa, entró por la parte posterior, ahí habían gansos. Los gansos son como los perros, cuidan las casas. Entonces el ganso lo ataca y él coge con el cuchillo y le mete una puñalada, lo mata al ganso. El ganso logra meterse hasta la casa siguiéndolo al ladrón y lo mata al sicario. En la casa la señora se da cuenta, una señora que está ahí se da cuenta que entró un delincuente, corre a la cocina, coge un cuchillo y se pone a pelear con el criminal. Lo logra herir, pero él la vence y la mata. Entonces hay sangre del ganso, sangre del criminal y sangre de la víctima. Están ahí mezclados en el patio, la cocina y todo lo demás. Y luego el criminal en su vida sale y el perro que estaba en el portal le entra a atacar al ladrón y también lo hiere, lo mata al perro, y el perro también le muerde y le saca sangre. Y hay sangre por todita la habitación. Entonces ahora vienen los investigadores y dicen, bueno, y aquí hay sangre. ¿Cuál es la del perro? ¿Cuál es la del ganso? ¿Cuál es del humano? Y dentro del humano, ¿cuál es el víctima y cuál es el victimario? Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Cogen las muestras y hacen el ARN ribosomal 18S. Y luego comparan las secuencias y dicen, esta sangre es de perro, esta sangre es de ganso y esta es de humano. Ah, esta era de humano. Ahora veamos cuál es, si es la de la víctima o del victimario. Le hacen los short hand repeat, lo que vimos, microsatélites, le hacen y dicen, y comparan el microsatélite de la víctima con los hijos y dicen, estos alelos son esta sangre de la víctima y esta sangre que no tienen los alelos, los hijos ni los padres de la víctima, dicen, este es el criminal, y ya tienen una prueba para tratar de hacerle a los sospechosos y incriminarlos del crimen. Entonces ese es el ARN ribosomal. En las bacterias, el gen del ARN ribosomal se llama 16S, más pequeño, 16S. Por ejemplo, ustedes ven las salmonelas. Hay 2000 salmonelas, Enterococcus, London, paratípico A, paratípico Tipimurio, Choleracio, etc. Hay un sinnúmero. ¿Qué han hecho los investigadores ahora? Con el ARN ribosomal 16S, la región conservada, y van disminuyendo la clasificación a 7 tipos de salmonella. Y luego de esas 7, la región polimórfica, las que son Enterococcus, London, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a encontrar en los libros de eso. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a continuar. ¿Sí? ¿Cuáles son los enfoques? Todos los que Sí. El cuestionario, no se olviden de irlo. Miren, si ustedes, atiendan un ratito. Si ustedes encontraron un artículo que les llame la atención y que tenga bastante contenido de importancia, se lo pasan a Gina para que Gina les asigne el tema y de pronto se lo dan en el examen. Y si no tienen el artículo, ella se va a encargar de repartirlo. Lo que desee el libro, envíalo por correo para hacer una lista de. Por cierto, lo del libro, no logro vender la cantidad por lo menos para hacer las pastas y la edición, no va a salir el libro. Entonces quiero saber si alguien va a comprar, no habría yo. Si quieren comprar, le comunico Todavía no nos han dado. ¿Alguna pregunta sobre los temas de explicación? Hijo, no te olvides de decir el número de celular. Vaya, Sí, me he equivocado. me lo dejan fuera, no me quieres una copia. No se pusieron de acuerdo.